Hay algo mucho peor que el momento exacto en que la tierra se abre bajo tus pies. Es el día después, cuando el silencio regresa, pero tu cuerpo sigue temblando por dentro. El doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela no duró 3 minutos. Para millones de personas el sismo real está ocurriendo justo ahora, porque la peor réplica de esta catástrofe no es geológica, es mental. Y hoy vas a descubrir por qué el verdadero peligro empieza precisamente cuando el suelo deja de moverse. Sé perfectamente lo que significa este proceso porque lo he visto en mi práctica clínica. Soy Alieti Fernández, doctora en psicología. Y durante mi experiencia tratando a familias afectadas por el terremoto de Lorca en Murcia, España, me encontré con un patrón devastador que hoy se está repitiendo en miles de hogares venezolanos. Recuerdo especialmente el caso de una familia que años antes de que la tierra temblara en Lorca había sido víctima de violencia terrorista. Cuando el sismo llegó, el efecto fue demoledor. No estaban reaccionando solo al movimiento del suelo. Aquel desastre natural reactivó por completo las capas antiguas de terror, de impotencia y la sensación de que el mundo se puede romper del golpe en cualquier momento. El terremoto cayó sobre una memoria de dolor. Y es que un sismo jamás cae sobre un terreno vacío, cae sobre una historia, cae sobre un cuerpo. Por eso, cuando las noticias internacionales te muestran números, más de 3.300 fallecidos, por encima de 16.000 heridos y comunidades enteras devastadas, como psicóloga sé que las cifras no sienten miedo, las cifras no sufren de insomnio. UNICEF advierte que casi 2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, entre ellas 680.000 niños. Pero una catástrofe de esta magnitud destruye el hormigón, pero también fractura algo invisible e importante: la sensación básica de que el mundo es un lugar seguro, controlable, predecible. Por eso no estamos hablando solo de duelo, estamos hablando de miles de personas atravesando shock, culpa, desorientación y una sensación profunda de desamparo. Esto es en lo que en psicología llamamos un trauma colectivo. Significa que no solo se rompe la seguridad individual de una persona, se rompe algo compartido, se rompe la continuidad de la vida cotidiana, se rompe la confianza en el entorno, se rompe la certeza de que mañana será parecido a ayer. Cuando el suelo falla, el cerebro aprende de golpe que incluso lo más firme se puede caer. Por eso estas reacciones no son patológicas ni exageradas, son respuestas humanas comprensibles, son la respuesta normal frente a una situación anormal, frente a una experiencia extrema. Muchos entran primero en un estado de shock, no lloran, no pueden, ni siquiera pueden pensar con claridad, se mueven en automático y sienten que todo lo que les rodea es irreal, extraño, confuso. Otros quedan en un estado de hipervigilancia constante. Cualquier ruido común, un portazo o un camión que pasa, el sistema nervioso lo procesa instantáneamente como una nueva réplica de terremoto. Cuesta conciliar el sueño, cuesta cerrar los ojos, cuesta estar dentro de la casa. Aparece también la ansiedad intensa, la irritabilidad, el llanto fácil, la llamada culpa del superviviente y esa necesidad compulsiva de hacer cosas sin parar. ¿Solo para qué? Para no derrumbarse por dentro. Muy preocupante también es la población infantil. ¿Qué pasa en los niños? Pues el impacto suele ser destructivo. Aparecen pesadillas recurrentes, miedo extremo a separarse de su figura de cuidado, de sus padres, silencio prolongado, regresiones, logros que habían conseguido dejan de realizarlo o enuresis. Sabemos por la investigación clínica que los problemas de sueño y la hiperactivación del sistema nervioso tras sus sismos están fuertemente asociados a síntomas traumáticos crónicos en los niños. Y esto es especialmente grave porque el cerebro de los niños se encuentra en formación y hoy sabemos que los eventos traumáticos dañan de manera anatómica y estructural el cerebro de los niños y que su personalidad se está formando y todo esto se puede ver afectado. Pero hay algo que debemos de aclarar. No todas las personas expuestas al mismo terremoto van a quedar traumatizados de la misma manera. Y esto no tiene que ver con ser fuerte o ser débil.
tiene que ver con la historia previa de cada uno, con qué red de apoyo cuenta, sus pérdidas acumuladas y con si después de un desastre encuentra protección o por el contrario va a encontrar más desamparo. La ciencia nos dice que el trastorno por estrés postraumático aparece en torno al 23% en supervivientes de terremotos. Quiero decir que este es un trastorno bastante limitante, con bastantes consecuencias a nivel físico y mental. El duelo se puede complicar ante eventos súbitos violentos y catastróficos y puede llegar a afectar entre el 30 y el 50% de los familiares directos. O sea, casi 1 de cada 2 personas se les puede complicar el duelo. En estos casos, la mente no tiene tiempo de prepararse para la separación de los familiares del fallecido, por lo que se desorganiza por completo el psiquismo. Es decir, no todo el mundo queda igual de herido, pero sí sabemos que 1 de cada 4 personas va a necesitar ayuda especializada para poder salir hacia adelante. ¿Se van a dotar de medios para esto por parte del Estado, de las comunidades? Y es aquí donde el contexto importa. Venezuela no era un lienzo en blanco. El país ya arrastraba heridas previas, historias de migración forzada, separación y un estrés estructural acumulado por años. Cuando el terremoto golpea un sistema nervioso que ya conocía la incertidumbre, el daño se multiplica. Hay otro aspecto del que se habla muy poco en los medios, el duelo. Cuando pensamos en el duelo, solemos limitarnos a la muerte de un ser querido. Pero en un terremoto el duelo es masivo. Se llora a los fallecidos, evidentemente. Pero también se llora la casa perdida, se llora la vida anterior, el barrio que ya no existe, la pérdida de identidad de una comunidad entera. Y en muchos casos ni siquiera se puede hacer un duelo claro. Aparece lo que en psicología se llama la pérdida ambigua. Pérdida ambigua ocurre cuando no hay certeza, cuando no sabes si tu familiar está vivo o muerto, cuando el cuerpo no aparece bajo los escombros, cuando no ha habido una despedida. La mente humana queda suspendida entre la esperanza y el horror. Y esa es una de las experiencias más difíciles de procesar psicológicamente, porque nuestro psiquismo necesita certezas, necesita tocar la realidad para empezar a sanar. Cuando esa realidad queda en suspenso, el duelo se congela y se transforma en un duelo traumático. No solo sufres por la pérdida, sufres por la forma brutal, súbita y desorganizadora en que esa pérdida ocurrió. Pero la herida puede hacerse incluso más profunda y aquí entramos en la llamada victimización secundaria. ¿Qué significa esto? A veces el desastre no termina cuando la tierra se calma, continúa en cómo responde el entorno, en cómo responde el gobierno, la comunidad, las instituciones. Continúa cuando la ayuda no llega, cuando llega tarde o de forma desigual, cuando no hay información clara de las autoridades. Continúa cuando las personas son tratadas como simples números, cuando el dolor se minimiza o cuando hay burocracia en lugar de contención. Quien ha sobrevivido a lo invivible no debería de tener que seguir peleando para ser escuchado, reconocido o cuidado. Esto importa muchísimo a nivel neurobiológico. El trauma no depende solo de la intensidad del peligro. Depende sobre todo de si después existe protección, apoyo, seguridad. El sistema nervioso no solo necesita sobrevivir al impacto, necesita sentir que una vez que pasó el peligro hay alguien que contiene, que organiza y que protege. Cuando la respuesta social e institucional falla, el desamparo duplica la herida psicológica. La calidad de vida posterior de los supervivientes no depende solo de su fortaleza individual, depende de la calidad del entorno comunitario, del capital social y del apoyo institucional, que es muy importante. Por eso, al mirar a Venezuela, debemos ver la imagen completa. Hay personas heridas por el terremoto y hay personas heridas también por la manera en que el entorno responde a su sufrimiento. Reconstruir el país tras esta catástrofe no será solo cuestión de levantar los edificios caídos. El verdadero reto será reconstruir la confianza en el mañana y la seguridad en el cuerpo. Sanar un trauma colectivo requiere algo que ningún código de edificación puede ofrecer.
Requiere cuidado, comunidad, información honesta, reconocimiento del dolor y espacios seguros donde lo vivido pueda tener un sentido. Porque cuando la tierra tiembla, no solo se agrietan las calles, a veces también se agrieta la forma en que una sociedad entera se siente a salvo dentro de la misma. Si quieres entender más sobre cómo el contexto estructural y la neurobiología moldean nuestra mente frente a traumas de este tipo, te dejo este vídeo en pantalla y te sugiero que te suscribas al canal. No olvides suscribirte para ayudarnos a visibilizar lo que de verdad importa. Nos vemos en el próximo vídeo.